Como ¿En gusten, pierna como ¿En les pierna parezca qué? mejor. Hace calorcito, ¿no? Antes de empezar, ¿por qué el tema? ¿Por qué este tema? Pues Lo empezamos a ver como la resignificación que se ha tenido de los estudiantes antes y después del paro. Ok, Y todo esto que hubo así como, sí sintieron que pues sí hubo un cambio, una respuesta, ok. Excelente, No. órale. Buen tema, ¿eh? Buen tema. sí, interesante. La verdad es que pensábamos hacer igual de la Santa Muerte, que igual, bueno, a mí me interesó mucho, pero pues es muy complicado porque como tenemos que ir a campo, pues la verdad siento que es peligroso, porque es en Tepito y las zonas así. Tepito, Tultepec, sí, por ahí van las zonas. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, pues también se propuso el tema del paro y pues fue como Mucho más rápido. Hicieron bien. sí. Ustedes dicen, ¿ya? Bueno, pues inicialmente nos gustaría conocer un poquito sobre cómo inició esto del paro y lo que piensas acerca del mismo. Bueno, todo esto empieza a raíz de odontología el año pasado. Más o menos a inicios de marzo empezó ahí como medio revuelo. Hubo un problema en cuestión a que estaban tratando a los pacientes con medicamento caduco, estuvo problemas con maquinarias, obviamente pues odontología se molestó y a nosotros después se acercó a psicología. Se acercó con psicología de, oigan chicos, como somos minoría, tanto optometría como odontología son minoría, necesitaban de psicología para al menos ser la mitad más uno y así poder hacer algo al respecto. Se nos pidió la ayuda, participamos, estuvimos interactuando, se platicaron lo que íbamos a hacer, se tomaron las cajas, como ahorita acaba de suceder. Se tomaron las cajas, se rompió la puerta del almacén de odontología para que de ahí vieran que porque están trabajando con ese material. Se dieron cuenta que todo el material bueno estaba encerrado en el almacén y no lo estaban vaciando, o sea que solamente estaban trabajando con cosas que eran como puro mero desperdicio. Odontología se molesta, convoca asamblea, nosotros convocamos asamblea. A la hora de ir platicando, desarrollando todo esto, decidimos hacer la votación para ver si iba a haber o no va a haber paro. Cosa que justo el 20 de marzo, mejor dicho, nos vamos a paro. Es cuando comienza todo esto. Y ya obviamente cuando nosotros convocamos asamblea, optometría convoca asamblea, están de acuerdo y ahora sí las tres carreras estamos informadas y estamos haciendo las votaciones para ver si vamos a tomar o no la escuela. Y cosa que sí pasó. Okay. Cuéntame un poquito más cuánta participación hubo de las tres carreras, qué tan involucrados estuvieron. De las tres carreras, podría decir que optometría se salió muy al principio, porque estaban diciendo que no teníamos como algún rumbo que tomar, que el problema estuvo en que no sabíamos cómo organizarnos, que no sabíamos qué hacer prácticamente. Cosa que dije, no es cierto, porque psicología, odontología estábamos armando los pliegos, estábamos checando unos entre otros, y optometría dijo, es que nosotros ya tenemos el nuestro y no podemos hacer nada más que esperarlos y nos vamos a retrasar con eso y nosotros no nos íbamos a tardar más de un día, sino que nada más en ese mismo día iba a quedar, pero pues bueno, optometría se sale del paro y comienzan a hacer como su lucha por aparte. Optometría incluso decide hacer como una lucha aparte, pero el problema era que el consejero tenía como un conecta ahí dentro de dirección general y que era su mamá, y su mamá fue quien la empezó a resolver desde allá arriba. Pues obviamente a nosotros era como de que, ¿qué hacemos? Pasó que optometría, odontología y psicología nos mantuvimos muy presentes, muy presentes, pero en los primeros días éramos como unos 70, 80 personas, como 100, 120 también, pero conforme fuimos teniendo problemas dentro de la escuela, conforme fuimos teniendo muchas situaciones de conflicto, empezó a haber mucha menos gente, a un punto en el cual estábamos haciendo al menos guardias. Aquí adentro éramos 5 personas, cosa que sí fue como, no mames, o sea, porque nos dejan así tan a la deriva, pero después, conforme fui entendiendo las cosas, fui viendo que hubo mucho autoritarismo, hubo muchos problemas, hubo mucha desorganización. Hay cosas que cuestiono, pero justo conforme fue avanzando todo el paro, fue disminuyendo mucho la participación de las personas.
Ok. ¿Tú llegaste en algún momento antes del paro en participar en un movimiento así? Sí, totalmente. En 2022 yo participé en el paro de Vocacional 12. Yo estuve participando, no tan presente como aquí, sino que sí era como un constante irme a dar una vuelta, a platicar un poquito con estos güeyes, un poco irlo procesando. Pero pues igual ese paro fue mucho peor porque terminó hasta incluso en golpes de los compañeros, pero pues obviamente ya no pudimos hacer nada al respecto, sino que fue como de, bueno, entonces ya no le movemos y ya, pero justo. Personalmente, ¿a ti qué fue lo que te impulsó a participar en este movimiento? En general los movimientos sociales me conmueven mucho, sin importar si es estudiantil, sin importar si es sobre algo no me afecte, o sea, realmente más que nada por la ideología que tengo en cuestión a, creo que todo lo humano no me es ajeno, pues justo, o sea, me siento conmovido, me duele muchas veces, me molesta muchas veces el vivir este tipo de situaciones. Por ejemplo, el año pasado pues, estaba en segundo y no sabía nada de lo que estaba pasando, pero conforme fui viviendo con los compañeros, empecé a notar como todas estas carencias que había. Y poco a poco fue algo que empiezo a notar. Cámaras de GSL, instalaciones, equipos de sonido, computadoras, espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Comienzo a notarlo y cuando comienzo a notarlo es imposible decir, no puedo alejarme nada más, sino que te molesta que esté así las cosas y principalmente yo me empecé a mover a través de la rabia, a través del enojo que sentía de todo esto que estábamos viendo, porque dices, ¿por qué estoy mereciendo una educación tan mediocre? Cuando creo que alardean mucho con cuestión a que somos la mejor escuela de psicología, al menos en la Ciudad de México con el Politécnico, a pesar de que somos la única escuela de psicología, creo que igual te molesta mucho la idea de con qué cara vienes a decirme que soy de los mejores cuando se te están cayendo tus instalaciones. Okay. Igual me parece interesante conocer un poco de cómo fue su organización y planeación para poder iniciar el paro. Te decía que era en cuestión a cuando se empezaron a formular como estas asambleas, íbamos a platicar, hacer, qué vamos a pedir, cómo lo vamos a pedir, qué cosas tenemos en mente, qué no podemos hacer, a quiénes no vamos a contemplar. Obviamente de ahí le fuimos dando forma porque primero dijimos nosotros no podemos aceptar a los consejeros porque los consejeros son un contacto más directo con los directivos y son como más unidos. Y fue lo que pasó, o sea, estuvimos delimitando eso, delimitamos quiénes iban a poder ingresar al menos en la escuela, de que el apoyo iba a poder ser de todos en un principio, pero que no todos iban a poder entrar. Podían entrar los que no estaban dictaminados, los que estaban inscritos en este semestre y los que justo mostraban su SAIS y su credencial. Obviamente conforme fuimos viendo, vimos que era como de que, ok, creo que estamos siendo un poquito exagerados, hay que permitir igual entrada a los dictaminados, porque igual a los compañeros se les afecta, porque se empiezan a aplazar los tiempos, las inscripciones para ellos ya comienzan a ser más distintas. Si de por sí ya se cambia la inscripción, se va a cambiar aún más. O sea, fuimos como considerando como aquellas necesidades de las comunidades. Conforme fuimos viendo que optometría se salió y comenzamos a ver entre psicología y odontología, veíamos mucho por ejemplo, cuando íbamos a regresar, vimos mucho en cuestión a, por ejemplo, odontología tiene los 9 semestres corridos, o sea, ya ven que aquí en psicología nada más es como segundos, cuartos, sextos, octavos. En odontología siempre hay 1 al 9, siempre hay semestres del 1 al 9, que son los grupos satélite, que son los que entran en la convocatoria de agosto. No es cierto, esos no, esos son los normales, por así decirlo, y los satélites son los que entran en febrero. Obviamente teníamos que ir coordinando como odontología con todos sus semestres qué necesita, cómo puede hacerlo, qué podrían hacer. Y psicología fue como qué problemas han tenido, qué han hecho, qué les han dicho los directivos, qué podemos hacer con ustedes o sus formas de evaluación. Igual, creo que igual tuvieron unas llamadas a finales del paro de qué proponen ustedes para su forma de evaluación. Pues esa era parte de la organización que teníamos. Ok. ¿Y tú cómo viste la postura de los, ahí se me fue el nombre, de los directivos al inicio del paro? Al principio del paro fue una experiencia muy conflictiva, porque muchos de ellos nos tomaban fotos. De hecho, cuando salimos del paro exigimos
que se borraran todas las fotos nuestras, con nuestros rostros, porque aquí no estuvimos encapuchados, siempre dimos la cara, pero sobre todo, pues igual fue algo que se pidió, fue algo que me molestaba mucho, porque incluso aquí en Calzada de los Gallos, que es una de las entradas, aquí en esta entrada, en el estacionamiento de optometría, pasaban algunos maestros y nos tomaban fotos, los directivos igual nos tomaban fotos, o sea, un problema muy fuerte, o sea, como que muchos no nos apoyaban, pero muchos otros sí nos apoyaban porque nos traían víveres, o sea, nos traían de todo, aguas, comida enlatada, o sea, algo para igual irlo sobrellevando. Igual con los PAES fue exactamente lo mismo, donde ellos igual nos aportaron mucho, pero conforme igual se fue pasando el tiempo, conforme fueron habiendo conflictos, hubo personas que me decían, pero ¿qué están haciendo ellos? ¿Y por qué hacen esto? Y comenzaron a cuestionar muchas cosas y fue algo que nos pone como mucho en jaque. Al inicio, para convocar el paro, hubo obviamente una cierta aceptación de personas para que pudiera continuarse este proceso. Ajá. ¿Qué implica para ti el hecho de que al inicio haya una cantidad muy grande de personas en esta escuela que hayan aceptado iniciar el paro y que posteriormente en este transcurso hubo muy poca participación? Yo me llegué a molestar mucho porque los compañeros, o sea, antes, especialmente en mi salón, llegaron a notar mucho esto, que decían, no, sí, vámonos a paro. Cuando nos fuimos a paro, no participaban y dije, va, al menos informan. Tiro por viaje eran mis mensajes tener, oye, ¿y qué dijeron en tal? Oye, ¿y qué hicieron en tal? Y tal, y tal, y tal. O sea, en vez de que estábamos bajando las minutos, estamos dando la información, ¿por qué no te tomas 5 minutos de tu día a leer eso? No te pido que veas una mesa de diálogo de 8 horas, pero sí ponte a leer lo de la mesa, lo de como este pequeño resumen que hacíamos. Igual comenzar a ver en notas de Instagram que decían, no, pues es que ya no me gustó la idea del paro, no, es que ya hay que regresar, no, es que ya no me parece padre. Sí, o sea, tú votaste por esto y decías abiertamente que estabas apoyando esto, y ahora que como ya no te gusta, ya quieres regresar a tu normalidad. O sea, si dices, no sé, o sea, al principio se sentía mucho el apoyo y todo eso, pero entiendo mucho esta parte de que hubo problemas en la organización y por eso mismo se alejaron, pero justo mi problema más grande fue con aquellos chicos que decían, no, sí, paro, para que al final de cuentas no hicieran algo al respecto. ¿Crees que repercute también, o cómo crees que repercute las personas que no votaron? Ni un sí ni un no. En no ver, porque es una imparcialidad y la imparcialidad te hace de cierta forma hacerte deslindarte de las cosas, decir, no es problema mío, o sea, no voto o anulo mi voto, pero no es problema mío, son problemas de ellos. Y conforme van avanzando los días, tomamos la escuela y se empiezan a decir de que no, pues es que siempre no quise o siempre sí quise, porque puede haber todo tipo de casos, pero creo que repercute mucho en principalmente ver y saber que no existe como un apoyo verdadero por parte de la comunidad. O están muy de acuerdo, pero al principio, y ya no al final, o todo este tipo de situaciones. O igual, por ejemplo, de la imparcialidad, pues justo es decir, hagan lo que sea, pero pues a mí no me pregunten, porque pues no me interesa. ¿Puedo preguntar acerca de, ok, entiendo que la participación fue disminuyendo muy drásticamente, pero sí me gustaría preguntarte, dentro de la institución, bueno, además de qué rol fungías, porque a través de las entrevistas hemos visto que algunos se mantenían en seguridad, otros se mantenían como cuidando ciertas zonas. Claro. Pero más que nada mi pregunta iba dentro de esta institución, dentro de su grupo, que estaban participando de manera activa, ¿qué se comentaba acerca de esta parte? O sea, ¿qué hablaban entre ustedes acerca de la disminución de la pasión o del incremento? Nos preocupaba mucho porque siempre decíamos, pero es que creo que nuestro gran fuerte es mantener a nuestra comunidad con nosotros, hacerlos parte de, estén o no estén, hacerlos parte de, y comenzar a ver como una disminución del interés. Fue como, chicos, nos está fallando en algo, tenemos que hacer algo al respecto, porque no podemos quedarnos 5 güeyes estando diciendo, no, cerremos la escuela y hay que luchar por esto, cuando mucha gente ya no le importa, sino que lo que siempre estuvimos buscando era estrategia de inclusión a los compañeros. Por una u otra razón no podíamos armarlas, o justo cuando se convocaban, pues no venían, y era como de... Y eso era lo que podía desesperarnos, porque decíamos, es que ya hicimos de todo, pero no pasa absolutamente nada. O sea, principalmente es eso. Sí.
Bueno, yo quería preguntar sobre el inicio. ¿Tú estuviste cuando se cerró la escuela? Claro que sí. ¿Cómo lo viviste? Fue la votación, fue a votar y estaba platicando con los compañeros, con los voceros. Estábamos platicando y les digo, ¿creen que se hagan? No, que sí, no, que no. Es que vemos a los compañeros medio extraños, pero no sabemos. Nos dijeron, es que principalmente es el paro, pero si es la opción, pues lo vamos a hacer. Corte A, se cuentan los votos y nos vamos a paro. Empiezan a vocear y empiezan a pasar a los salones a decir, compañeros, a partir de hoy entramos a paro indefinido, las instalaciones serán tomadas por los compañeros de las 3 carreras, van a estar participando constantemente por la lucha de los derechos estudiantiles que estamos fomentando. Y así fue avanzando, y se fue a vocear a todos los salones y en todas las carreras. Las clínicas se cerraron, bueno, clínica de odontología en ese entonces ya estaba cerrado, optometría tuvo que cerrar clínicas, psicología igual cerró clínicas, y ese día se quedó el decano porque fue cuando renunció el director de ese entonces y renunciaron los jefes de carrera de ese entonces también. Solamente se queda el decano, se queda el subdirector y ellos empiezan a sellar la escuela. Ponen unos sellos de papel donde ponen la fecha y la firma del decano porque él quedó como director en ese entonces. Se toma la escuela, pero justo el primer día fue como un, órale, sí pasó. No creíamos que fuera a pasar, no fuéramos que fuéramos a llegar a esto, pero realmente sí pasó. Y dijimos, pues bueno, ya es la responsabilidad que nos corresponde ahora el mantenernos ahora activos, porque no podemos decir, siempre ya no, sino que siempre fue pues hasta donde tope. Y es una frase que define mucho gran parte de los compañeros que estuvimos involucrados, el hasta donde tope. ¿Qué sentimientos prevalecieron en este momento? Un poco de angustia, pero sobre todo de emoción, porque ya estábamos viendo como más palpado la situación de que está sucediendo, nos fuimos a paro, ya estamos haciendo algo al respecto. Ahora nos queda fletarnos, pero justo la angustia comenzó sabemos perfectamente que los directivos no van a responder como nos encantaría que respondieran. Pero dijimos, pues es un precio que tenemos que pagar, tenemos que sacrificar algo. Bueno, ya después de este inicio del paro, ¿me podrías explicar un poco más sobre tú qué rol tomaste? Órale. Yo tanto me quedé a cerrar la escuela, regresé a casa y al día siguiente en la mañana regreso aquí a la escuela a hacer guardias. Comencé haciendo guardias, me dieron la inducción de que, oigan, pues van a estar así, tienen que rotarse, tal. En las noches tienen que haber rotaciones cada 2 horas para evitar cualquier tipo de problemas, fotografías a cualquier anomalía fuera de la escuela, como carros del Politécnico, carros del gobierno, policías que lo estuvieran checando, pues igual tomarles foto y irlos mandando porque son nuestras evidencias de que nos están violentando. Eso fue el principio. Durante este transcurso del paro, comienzo a conocer a muchas personas dentro del paro que eran como que estaban participando en los pliegos petitorios, que estaban en la cocina, o sea, era como, pues, prácticamente pasé de seguridad a estar en todos lados. En mesas de diálogo, en la cocina, por ejemplo, cuando se nos inundaba, teníamos que estar todos en friega arreglando, o sea, no puede ser como en un rol fijo, sino que fue como estoy en todas las partes que se me permita, porque incluso en su momento yo llegué a convocar a una acción política, que fue la toma del metro Bellas Artes, el metro Rosario en la mañana y Bellas Artes en la tarde, que justo era para dar visibilidad, pero eso entramos en detalle, pero justo podría estar en todos lados prácticamente. ¿Esta asignación de tareas, por así decirlo, varió con la disminución de las personas que participaban? Totalmente, porque, por ejemplo, tenemos como áreas designadas, tales personas hacen esto, tales personas hacen esto, tales personas cocinan, pero ya cuando fueron disminuyendo las personas, fuimos diciendo, ok, somos tantos, tenemos que distribuir mejor las cosas. Por ejemplo, tú vas a hacer o sea, vas a cocinar, vas a recoger, vas a barrer, vas a trapear. Tú vas a darte unas vueltas, vas a estar viendo esto, vas a estar checando con tal fulano. Y vayan rotando para cualquier cosa. Unas asambleas justo era como coordina y unos que se quedan en la puerta y otros que se quedan en gallos para ir viendo y irlos checando. O sea, tuvimos que asignarnos más tareas. Okay. Bueno, igual con las pocas personas que participaron activamente, o bueno, por lo menos aquí en la escuela, ¿cómo se empezaba como a tener eso para tomar decisiones o empezar como de, ok, tenemos que hacer esto? ¿Cómo se tomaban bueno, ok, tú puedes hacer esto o cómo nos organizamos? Nos organizábamos en cuestión a cuánta gente había el día, porque podían haber menos, podían haber más. Ya con eso podemos decir, pues es que arreglamos, está trapeado, está limpio, no hay falla, pero tenemos que cocinar tanto.
O lo de cajón era las guardias, irnos rotando en las guardias, de ir viendo cómo estaban los lugares, si necesitaban algo, si incluso podían llevarles comida, o sea, no había como cierta complicación, sino que siempre fue como de, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Ah, sí, y ya. Justo, o sea, irlo viendo, por ejemplo, estaban en mesa de diálogo, pues nosotros vamos a hacer cosas por aparte cuando las compañeras estaban dentro de la mesa de diálogo. Bueno, aparte de los conflictos que había, pues, tanto con directivos o con incluso algunos, bueno, por lo que hemos escuchado, compañeros que venían como a amedrentarlos, Claro, en la parte interna, si llegaba a haber algún conflicto, ¿cómo se llegaba como a la resolución? O dependía de cada carrera, porque, pues, o sea, estábamos unidos, pero cada quien tiene como ciertos problemas con ciertas personas. Por ejemplo, en odontología ellos llegaban a aislarse en uno de los baños y comenzaban a hablar entre ellos como de que, oigan, podemos hablar, no me gusta esto, esto y esto, esto y esto y esto, y todos hacían como una aportación. En psicología era como de, oigan, chicas, podemos hablar, es que vi esto, no me gustó esto y podríamos hacer esto, o sea, no sé cómo lo vean, o incluso si ya era como algo que nos afectaba a ambos, era como de, ¿qué podemos hacer? O sea, como incluso hasta de una forma democrática cuando era como un problema más grande, porque era como, chicos, ¿cómo vemos esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué vamos a hacer? en ese momento del paro, cuando ya está como transcurriendo todo esto, para ti, ¿qué llegó a ser o significar ser estudiante del SIX? ¿Cómo? A ver. Ya después de que se inició el paro, empezó como el proceso, empezaron a ver que pues por parte de directivos no había como tal respuesta, la participación empezó a disminuir. Para ti, ¿cómo consideras que te comenzaste a percibir como estudiante? Es que el estudiante comienzas a hacerlo cuando empiezas a cuestionar muchas cosas. Y un estudiante en este tipo de posición política es lo que hace que actúe. Porque muchas veces dicen, por ejemplo, ahorita de sociales, muchas personas que salen de clases de sociales dicen, no, yo ya entendí las cosas, veo todo como deberían. Cuando una cosa es decir, ya lo entendí, otra cosa es hacerlo, es ponerte en práctica, es ponerte a cuestionar realmente las cosas. En la tarde tenemos un maestro que es Villanueva. Él dice que uno de los costos más grandes es aceptar este costo, o sea, es aceptar todo esto, es aceptar qué está pasando, es aceptar que posiblemente pierdas muchas cosas, pero justo comienzas a ser estudiante. Creo que cuando comienzas a ser un estudiante en acción, cuando comienzas a cuestionar todo este tipo de cosas. No podría decir que en algún momento empecé a sentir que era estudiante, cuando siempre fui un estudiante. Siempre me tomé como un estudiante que está luchando por sus derechos, por un beneficio, para salir adelante, para hacer mejor las cosas y no solo una persona que puede llegar a calentar la banca. Entonces, ¿consideras que sí hubo una resignificación? ¿Resignificación a? O sea, de la postura de ser una persona que va a calentar la banca, nunca te concibiste así. Nunca me concebí así, porque al menos de mi familia se ha inculcado mucho esta idea de no te quedes callado, cuestiona, habla, grita si es necesario, pero no hay como una resignificación para mí en ser estudiante. Quizás sí busqué quizás sí encontré una resignificación, pero no en ser estudiante, en ser politécnico. Si te interesa, realmente cuando comienzas antes cuando estabas en la vocacional, en mi caso me pasó mucho que decían, no, y es que ser politécnico es lo máximo, es lo mejor que me ha pasado en toda la maldita vida. Pero cuando comienzas a involucrarte en movimientos sociales, cuando empiezas a cuestionar, todo eso se te va para abajo, porque te das cuenta de muchas carencias que tiene la institución, tanto en nivel politécnico como a nivel SIX. Y dices, no me debería sentir a gusto de esto. De hecho, cuando estábamos en paro fue el día del politécnico, y a su vez es el día del psicólogo. Y llego y me dicen, ay, güey, felicidades, la chingada. Y les digo, y me dicen, es que es día del psicólogo. Les dije, cierto, también es del Politécnico. Y dije, bien que estamos. Y dije, bueno, es cierto. O sea, justo comienzas a no sentir pena, pero comienzas a sentirte extraño. Porque cuando vuelves a la normalidad, ves que todos están tranquilos. Ves que todos están como muy felices de que, por ejemplo, ese día del Politécnico, en historias veía por decenas de historias de, no, qué orgullo ser politécnico. Y todo eso cuando sales de aquí viendo una mesa de trabajo donde tus directivos te dicen, es que no te podemos dar ni lo básico, es como de, creo que no me sentiría tan orgulloso de ser tan
Politécnico. Soy un estudiante que lucha por sus derechos, claramente, pero no puedo decir que me siento orgulloso de ser Politécnico, porque me duele el Politécnico, porque me duele las condiciones en las cuales está incluso actualmente. Bueno, en esa parte de redes sociales que se ha mencionado, ¿sintieron más apoyo o menos apoyo o cómo se manejó esta cuestión? Como muchos compañeros trabajan, especialmente en odonto y normalmente los últimos semestres de psico, muchos trabajan. Y los compañeros, pues sí, cuando veían las transmisiones y te apoyaban, y dicen, oigan, pueden hacer esto, oigan esto, oigan esto, oigan esto, pero pues tampoco era como que dijéramos, uy, tenemos todo el apoyo del mundo, porque muchas veces igual había como grupos de choque que iban a los en vivos a decir, no, y es que esos güeyes no hacen nada, y son porros, y son tal, 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 tal. O sea, sí hubo cierto apoyo, pero no puede decir, ay, fue mayoritario que el presencial. Me gustaría preguntarte algo antes. Mencionabas un poco esto de perder cosas, ¿no? Por el movimiento, o de dar lo mejor. Sacrificar de algo. Sacrificar algo, exactamente. Y me pregunto, ¿hasta qué punto es válido o consideras pertinente sacrificar algo de ti por un movimiento así? Me encanta esa pregunta y que fue algo que me hicieron mis amigos, que me preguntaron mis amigos que no estaban involucrados. Creo que al menos en cuestión a mi pensamiento, en cuestión a cómo veo las cosas, yo podría dar lo que fuera, incluso hasta la vida. Y no necesariamente tiene que ser por un movimiento estudiantil, porque sé que al final de cuentas posiblemente a mí no me toque, pero es un beneficio que le podría dejar a otras personas. Incluso alzar la voz por aquellos que no pueden, pues sí dices. Y como que ponerme un límite de hasta aquí voy a dejarlo, pues no. Por ejemplo, en la marcha del 1 de mayo del año pasado, nos intervinieron un equipo de policías que se les dicen zorros. Ellos fueron entrenados por banda de Israel. O sea, tomando como todo este contexto de Israel y Palestina, sabes que son personas muy violentas, y lo fueron, porque agarraron a un compañero entre 6 policías a base de patadas, a base de golpes, a base de humillaciones, a base de insultos, diciendo que sí tenían los muchos huevos como para seguir luchando por sus derechos. Y yo sentí miedo, yo dije, ¿en qué estoy metido? Pero dije, no va a ser mi momento para decir adiós, Tanoto, sino que decir realmente creo que esto es por lo que quiero luchar y es algo por lo que a mí me gustaría seguir luchando. No tengo como un límite para decir hasta este punto voy a dejar de luchar, sino que voy a tomar el tiempo necesario y los sacrificios necesarios, porque pueden ir sacrificios como muy pequeños, como no dormir suficiente, a cosas muy grandes como es la vida. Muchas gracias. Igual, hace rato comentabas que cuando llegaban a tener como ciertas discrepancias entre carreras, se juntaban entre carreras y no como un colectivo, como un conjunto del Politécnico. ¿Crees que esto es o fue una limitante para llevar a cabo el paro, o consideras que fue una buena estrategia el que cada carrera como que resolviera sus conflictos en conjunto? Es que justo no podríamos, sería como medio ilógico la idea de que psicología se meta en un problema que tiene entre propia odontología, o sea, tendrían que ser problemas entre ellos, por eso mismo psicología era como de, arreglense ustedes saben cómo están coordinando todo esto, pero obviamente si era como entre las dos carreras, como el choque era como de, chicos, vámonos al auditorio, tenemos que hablar. Vimos esto y esto, está pasando esto y esto, no me gusta por esto mismo. Y ya como que mucha gente ya era como de que, ok, pues va, sin problema. O sea, nos ayudaba más a poder resolver las situaciones internas entre carreras y después arreglarnos entre nosotros. Creo que por ahora no tenemos más. Bueno, me gustaría como saber cómo percibieron la respuesta de los directivos después de que hubiera tanta presión, si es que llegó a cambiar sus respuestas al principio del movimiento, terminando este movimiento. No puedo decir que cambiaron, pero a la vez sí puedo decir que cambiaron, porque incluso si nos ven a los alumnos que estuvimos dentro del paro, se ponen muy ansiosos ahorita. O sea, por ejemplo, si yo tengo a todos con los que estuve,
se empiezan a poner ansiosos porque empiezan a decir ya están organizando otro y quién sabe qué vayan a hacer. Y de hecho es muy chistoso porque los ves entrando y saliendo de dirección. Es muy gracioso porque están todos ciscados, pero realmente las respuestas siguieron siendo a tole con el dedo, porque seguían siendo como respuestas muy mínimas o muy básicas. Incluso a pesar de que hubo compañeros que en su momento les llegaron a decir muchísimas cosas muy hirientes, siguieron respondiendo de la misma forma. Yo, siendo igual una persona que les llega a decir que eran una bola de inútiles todos los que estaban ahí arriba en esa mesa de diálogo, no hicieron nada, no se inmutaron. ¿Y cómo viviste este cierre del movimiento, ya tomar la decisión de cerrar el paro? Terminar el paro fue una decisión que nos alarmó mucho por lo que había pasado con psicología, con lo de las voceras y todo eso. Yo no sabía nada, porque yo estaba en la mesa de diálogo, pero tuve que salirme a hacer unas cosas en Pantitlán. Cuando regreso nada más dicen, es que psicología vendió el paro. Y yo, órale, qué padre. No supe qué decir, nada más me puse a investigar y me empezaron a decir que psicología había vendido el paro, que las compañeras habían dado las instalaciones cuando nosotros ya teníamos otra fecha acordada. O sea, como que ocuparon toda esta parte de odontología, como esta parte emocional de decir, pues fue algo que me desestabilizó mucho porque dije, o sea, las personas por las que pensé que sí hablaban por mis derechos, por nuestra integridad como carrera, terminaron vendiendo el paro. Y realmente tuve muchos sentimientos encontrados, que incluso fui muy impulsivo con ello, porque yo no dudé nada de lo que alguna vez me dijo odontología. Creí en ellos, pero ellos igual me terminaron picando los ojos. O sea, es algo que puedo decir, terminó mal, genuinamente terminó mal. ¿Crees que como que este momento que se dio al cierre del paro, donde se comenta que psicología vendió el paro porque justamente las voceras decidieron entregar las instalaciones, ¿tú crees que haya existido una fuerza mayor que las haya orientado a tomar esa decisión, o genuinamente crees que ya eran intereses propios los que las movían para poder realizar la entrega de las instalaciones? En su momento sí pensé que era un interés propio, pero conforme fui acercándome a las compañeras me fui dando cuenta que no fue así. Incluso todos los que están arriba de nosotros dicen, es que sí vinieron el paro y cada quien tiene su plaza. Cabrón, no. Hay una compañera que va a recursar el próximo semestre, de ellas, de las que eran voceras. Y si dices, no me dan las cuentas, pero al menos psicología nunca vendió el paro. Quien vendió el paro fue odontología, porque ellos son quienes me están teniendo las plazas. Compañeros que estaban con materias reprobadas los pasaron. Por ejemplo, hay una compañera que ahorita está haciendo su servicio social en el militar. O sea, cuando el militar es muy complicado entrar. Antes sí creía que fueron intereses propios, pero actualmente pienso que fue una fuerza mayor a la que ellas tenían control. No pasa nada. Pero justo yo no creo que hayan sido intereses propios, sino que era como incluso un bienestar de la comunidad. Okay. Y al terminar ya con este movimiento, ¿cambió tu forma de ver a la institución? Sí, totalmente, porque comienzas a ver a la institución como una parte violenta, una parte que no le importa en qué forma te reprimen, pero de que lo hacen, y pueden repercutir de muchas formas. A una compañera le dijeron, pues es que te dimos de baja porque tienes una discrepancia en tu papel, y cuando normalmente hay un plazo de 15 días, se lo dijeron hasta los 15 días, le dijeron, ni modo, no podemos hacer nada por ti, y le dieron de baja. Hay cosas que siempre justo era lo que mencionaba. Cuando comienzas a ver como estos problemas muy al pie del cañón, dices, la institución no es como debería de ser. La institución no me protege, la institución no me enseña, la institución no me está apoyando y la institución hace que sea un mediocre incluso. Y justo creo que van todas estas partes de seguir cuestionando mucho a las carreras y decir, oigan, pues, ¿realmente esto es lo que queremos como carrera? ¿Esto es lo que buscamos nosotros para hacer algo al respecto? ¿O simplemente es algo ajeno, es algo X? Pues eso, o sea, creo que al final de cuentas, al menos al Politécnico, de esa nube en la cual lo tienes, de las mejores escuelas, cuando se te está cayendo la escuela a pedazos. Okay.
¿Puedes como identificar cuáles fueron tus sentimientos al término del paro y al saber ya una fecha de regresar a la escuela? Rabia, mucha rabia, porque fue con los sentimientos encontrados que tuve con con lo que dijeron las chicas, o sea, con lo que me dijeron de que es que vendieron el paro, pues, me sentía muy molesto. Y regresar sabiendo que no habíamos conseguido nada instantáneo, algo que pudieran ver ustedes, pues tampoco fue algo que me decía, puta, estoy bien. Porque justo regresas del paro y lo primero que te reciben son señalizaciones de tus maestros, de tus compañeros, de tus directivos diciéndote, ¿qué conseguiste? Nada. Solamente eso te da mucho, mucho para abajo. ¿Cómo, cómo has vivido con esto? O sea, desde que regresamos a la escuela, pues sabemos que es evidente que esta señalización ocurre, ¿no? Desde Claro. día uno que ustedes Claro. ingresan a la instalación. Pero me interesaría mucho saber, a partir de que ha transcurrido el tiempo, cómo se ha vivido esto. En mi caso, yo lo que hice fue seguir luchando, desde mi trinchera, pero seguir luchando. Sí me siento molesto, sí me siento inconforme, sí me siento cuestionando con muchas cosas de lo que pasan dentro de la escuela, pero pues justo agarré esta rabia para convertirla en mi motor de haz algo al respecto. O sea, no te quedes de brazos cruzados diciendo, no, bueno, ni modo, sino que buscarlo. E incluso a través del arte, porque yo dibujo, pinto y hago muchas cosas prácticamente en cuestión del arte. Y justo empecé a plasmar todo esto a través del arte. Mi arte es muy político, es como muy cuestiona un posicionamiento. O sea, es arte urbano, pero justo creo que es importante dejar en claro que tratas de seguir buscando un bien común. Y creo que la lucha nunca termina, sin importar si es escolar o si es personal. La lucha nunca termina hasta el día que tú estés muerto. Puedo preguntarte si en algún momento en todo el transcurso del paro te cuestionaste si realmente estabas en el lugar correcto, o sea, tu lugar dentro de la institución, si realmente pertenecías dentro de aquí o no te cuestionaste tu salida, digamos. Sí, sí lo cuestioné y sí dije, me voy a dar de baja. Me iba a dar de baja. Pero poco a poco dije, no, porque no puedo seguir aventándole, no puedo seguir lo que las personas hacen, darle la bolita a otra persona y que alguien más lo resuelva. Si puedo hacer algo al respecto, pues hacer algo al respecto. No voy a cambiar un sistema, no voy a cambiar un contexto en el cual todos nos regimos a través de directores, a través de maestros, a través de todo este tipo de cosas. No podríamos, sé que no podemos tener un impacto en ello, pero sí podemos hacer cosas pequeñas que comiencen a escalar, a hacer cosas más grandes. Y realmente sí dije, y sí me planteé muchas veces, no quiero estar aquí, porque esto no es lo que a mí me gustaría tener en mi vida. Y puedo preguntarte, me podría suponer, a lo mejor erróneamente, que a través de pues la convivencia que tuviste con compañeros que a lo mejor conocías o no conocías, se crearon amistades o se crearon como colectivos. Al día de hoy, ¿cómo se han mantenido? ¿Se han disminuido? ¿Cómo vives esa convivencia? La convivencia con las demás carreras sigue siendo una convivencia muy sana, porque incluso nos vemos, platicamos, pero como muchos de ellos igual ya iban a egresar, pues obviamente ya fue como de adiós, pero justo pues tenemos contacto, platicamos un poco. Por ejemplo, ahorita antes de venir estaba justo con compañeros con los cuales estuvimos dentro del paro en la asamblea. O sea, seguimos estando como mucho en comunicación, no fue como de termina el paro cada quien por su lado, sino que al menos por mi parte yo sí mantuve como ciertas personas en mi círculo. Y bueno, ahora nos comentas un poco de tu experiencia personal, pero si pudieras como imaginar un poco cómo vivieron esa compañía o cómo están viviendo el día de hoy, ¿cómo te las podrías imaginar? ¿Cómo crees que todo eso que se vivió dentro del paro afectó o perjudicó o benefició incluso a las personas con las que convives? Ay, les afectó de muchas formas, o sea, con un impacto directo a mí. Pasó que muchos de ellos ocupados por cómo yo estaba, porque de mis grupos de amigos antes del paro, fui el único que se metió así de lleno, así, hasta donde pudiera. Fue cuando me empecé a meter en este pedo, en este desmadre, y los compañeros me decían, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo van las asambleas? ¿Cómo van las cosas? ¿Han hecho algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitan comida? O sea, justo fue como un interés genuino
de saber cómo yo estaba pasando las cosas aquí adentro. Pues obviamente cada quien tuvo como una familia que se preocupó, un amigo que se preocupó, o incluso hubo una persona a la que corrieron de su casa y aquí en el paro encontró como cierto apapacho después de que lo habían corrido de su casa. Ok. Y bueno, me gustaría cuestionar un poco tu día a día hoy dentro de la instalación. Me imagino que todos los días vienes y te enfrentas a la realidad de la institución y todos los días como que te toca convivir en este entorno. Y me gustaría saber hoy cómo te sientes, no solo en la entrevista, ¿no? Porque entiendo que destapar todo esto te despierta muchos sentimientos, Gracias. pero ¿cómo te vas a tu salón? O sea, ¿con qué sentimiento crees que llegas de nuevo? Como les dije, se aproximan cosas oscuras ahorita a la escuela y son deseos de hacer algo al respecto. No me voy enojado, no me voy molesto, no me voy triste, sino que es un proceso, es una lucha que se tiene constantemente. Como les dije, la lucha no solo es un momento predeterminado, sino que es una lucha constante durante varios momentos de tu vida. Y justo ahorita es una motivación, porque justo cuando vi el mensaje en la asamblea de, oigan, necesitamos a una persona que esté involucrada, bla, 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 dije, órale, o sea, sí hay personas que sí les interesa. Y justo creo que el comenzar a notar como estas cosas, no decir, pues es que ya pasó, ya no nos importa, ya nos incumbe, pues no, sino que cuestionar, preguntar puntos de vista, preguntar vivencias, porque justo ya han visto a demás compañeros. Quizás vieron a una compañera que igual fue una de las voceras, pero igual era algo que yo estaba hablando con varios de mis amigos y es como de que pues sigue luchando, o sea, sigue manteniéndote en la lucha, sigue manteniéndote a flote con esos temas, por más que te enojen, por más que digas, es que no tiene, sí tiene sentido, al final de cuentas sí tiene sentido. Y ya, yo creo que ya la última pregunta, me gustaría saber, nos comentaste un poco acerca de que cuando llegaste a la institución señalizaron, ¿no?, el movimiento diciendo que no habían conseguido nada. Personalmente, grupalmente, no tenemos esa percepción sobre el movimiento parista, pero nos gustaría conocer, ¿tú qué piensas que quedó del paro a día de hoy? O sea, ¿en qué situaciones crees que nosotros todavía podemos sentir ese paro, o ver ese paro, o entenderlo un poco? Ustedes podrían verlo mucho en cuestión a, por ejemplo, ahorita, bueno, cabe recalcar que después del paro hubieron meses de seguimiento, donde era seguir parte del pliego y todo eso. Seguimos trabajando en eso, y de hecho yo sigo muy involucrado en eso, pero poco a poco comienza a verlo. Por ejemplo, ahorita estuvieron buscando unas vacantes para que nosotros, compañeros de psicología, como sabrán, no podemos tomar sesiones en el CAPSI porque son los mismos compañeros quienes atienden. Estábamos buscando los convenios para ir a otras escuelas como FES Iztacala, como la Panamericana, y me acuerdo de otra escuela, pero ya se me olvidó. Pero justo ir buscando estos convenios para que compañeros de nosotros fuéramos a estas escuelas a recibir sesión terapéutica y de un precio muy accesible. Se siguen buscando muchas cosas, pero justo por algo se están calentando las cosas. Porque justo lo que estamos a punto de luchar es que no solo nos quedemos con el atole y con el dedo, sino que busquemos más y busquemos más y busquemos más. Y luego en CB buscando el apoyo, pues obviamente tenemos que seguir apretando más los tornillos y ver a dónde vamos a llegar. No podría decir que hay algo palpable, algo que digas, es que sí pasó, pero pues hay muchos simbolismos. Fue el primer paro dirigido por morras. Todas las morras estaban ahí, cosa que yo admiro mucho a ellas. Pero justo fue el primer paro que quienes en las mesas de trabajo eran puras morras. Se deja un antecedente de eso. No es algo que no pueden disfrutar, pero es algo que puedes decir, sí pasó, sí hubo, sí sucedió. Okay. Discúlpame si no escuché tu nombre. Ashlar, mucho gusto. ¿Perdón? Ashlar. 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 Ashlar, muchísimas gracias, de verdad considero que la información que nos diste, te lo juro que es de mucha importancia. Por algo escogimos ese tema y es porque Gracias. Nos mueve demasiado y realmente nos interesa conocer más acerca de este movimiento. Gracias. Y pues como nos comentas de los futuros, y si podemos seguir en contacto y seguir hablando contigo sería sin problema, estupendo, está excelente. nos encanta. Y pues yo creo que eso sería todo. Te agradecemos infinitamente y nos extendimos de más, tenías clase. Una disculpa. Ay, tranquilo, entré. No, un gusto. Tomé tus stickers, ahorita te los paso. Gracias.
Hay que respirar y ya. ¿La apago? Hola, hola, hola. Soy Mario, también participé. Bueno.